Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4, el versículo número 32. San Juan, capítulo 4, versículo 32, dice la palabra de Dios: Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias porque otra vez nos permite reunirnos para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles en nuestro medio y gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por acompañarnos. Agradecemos la compañía de los ángeles, agradecemos la compañía de los amigos y amigas, de los hermanos y hermanas, pero también agradecemos a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean bendecidos, Señor. Pero ahora, Dios eterno, Padre Santo, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Seguimos con el tema la misión espiritual. Hablamos de que Dios es misionero, hablamos de que Cristo es misionero, el Espíritu Santo también, y entonces los creyentes son misioneros. El testimonio de Jesús trae como consecuencia dos resultados. Las personas se dividen entre los que son incrédulos y los que son creyentes. Al final de esta disertación notaremos los perfiles o características de cada grupo. Pero ahora tenemos que ver cómo Cristo presenta su testimonio, la importancia y la trascendencia de lo que Cristo dice, en función de quién es Cristo y de dónde viene. Lo bueno de todo esto es que los misioneros, los que proclaman la palabra de Dios en el Evangelio de Salvación, tienen el mismo origen que tuvo Cristo. Ellos salen de Dios, parten de Dios, porque la obra misionera, la misión de salvar las almas viene de Dios. Por eso en el idioma griego utilizan tanto los verbos pempo y apostelo. El pempo nos habla del origen de la misión. Hay una entrevista, hay un punto de partida y ese punto de partida es Dios, y apostelo nos habla del cumplimiento histórico de la misión. Hay un lugar, hay una zona determinada donde debe cumplirse la misión. Cristo viene del cielo a la tierra a cumplir una misión. Cristo viene del Padre a la tierra a cumplir una misión de salvación, viene a impartir vida. Pero cuando viene, define cosas y define términos. Y su vida misma es el testimonio fiel para que las criaturas tomen una decisión. San Juan capítulo 4, versículo 31 al versículo 36, veamos el testimonio de Jesús. San Juan capítulo 4, versículo 31, dice la Biblia: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, ¿qué cosa? Rabí, come. ¿Cuáles son los antecedentes de este versículo? Todos sabemos San Juan capítulo 4, versículo 2, que Cristo dice, leamos, San Juan capítulo 4, versículo 2, dice: aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue, ¿para dónde? Otra vez a Galilea, y le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Abreviemos esto. ¿Por qué si va para Galilea le era necesario pasar por Samaria? ¿Qué negocios le esperaban en Samaria? Jesús, que todo lo oye, que todo lo sabe y todo lo ve, sabía de una mujer samaritana con la que quería citarse en el pozo de Jacob. La ciudad de Sicar. En el corazón de esta mujer, imagino, había oración ferviente y fervorosa como la hubo en Natanael, debajo de aquella higuera, donde pensaba Natanael que nadie lo veía, pero Cristo lo estaba viendo. Cristo todo lo ve. No importa en cuál cárcel tú estés, Él te ve. No importa en la oscuridad que estés, Él te ve. Aunque iba para Galilea, le era necesario pasar por Samaria para tener una entrevista con una mujer samaritana, una mujer pecadora. Y después de la entrevista con la samaritana, entonces los discípulos se regresan con la comida y quieren que Jesús coma. Pienso que sería justo hacer una breve referencia a la situación con la samaritana. Número 1, la samaritana viene a buscar agua. Número 2, Cristo está sentado allí en el pozo. Número 3, le pide de beber a la mujer samaritana.
Esta le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana? Jesús le contesta: si tú supieras quién te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría un agua y tú jamás tendrías sed. Señor, ¿cómo tú sacarías el agua si tú no tienes cómo sacarla? Mira, esa agua que tú bebes, después tú tienes sed otra vez, pero el agua que yo te dé jamás tú tendrás sed. Pues dame de beber esa agua. Muy bien, me llama a tu esposo. Bueno, yo no tengo esposo. Claro, no tiene esposo. Si has tenido 5 y el que tiene ahora tampoco es tuyo. Y allí la mujer cambia la conversación y empieza a hablar de adoración. Y Cristo le sigue la corriente a la mujer. Llega a un punto donde la mujer le dice: sí, yo sé que ha de venir el profeta que nos enseñará todas las cosas, que ha de venir el Cristo. La mujer está de acuerdo con lo que había anunciado Moisés. Entonces Cristo le dice: yo soy el que habla contigo. El diálogo se hizo tan interesante, el diálogo se hizo tan bueno, que la mujer se llenó del agua de vida. Según San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, el agua de vida es el Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo, dejó el cántaro allí en el pozo y salió corriendo para Samaria. Cuando los discípulos regresan de comprar comida, entonces reciben el testimonio de Jesús, que es nuestro objeto de estudio. Ahora, versículo 31, aquí comenzamos. Dice el versículo 31, San Juan capítulo 4, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida, ¿qué dice ahora? Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Cuando usted se detiene a estudiar lo que Cristo está diciendo y lo que quiere decir, descubre un maravilloso tesoro. Jesús, como misionero, ha venido al mundo con un propósito. Vino para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la comida de Jesús? Versículo 34. Dice: mi comida es que haga, ¿qué cosa? La voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que todo el universo participe del mismo Espíritu. La voluntad de Dios es que el pecado desaparezca para siempre, jamás. La voluntad es que los hijos de Dios regresen a la casa. La voluntad de Dios es que no haya pecado, dolor ni muerte. La voluntad de Dios es que se restablezca la armonía en todo el universo. La voluntad de Dios es que el pecador se salve. Y esa era la comida de Jesús. Todo hombre o mujer ungido del Espíritu Santo vive para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso, la primera nota distintiva de una persona llena del Espíritu es que tiene pasión por la salvación de las almas. Y la primera prueba de que una persona no tiene ni siquiera la presencia del Espíritu Santo es que no le importa la salvación de las almas. El corazón de Dios late, perdonen, es una figura poética. El corazón de Dios late, el corazón de Dios anhela que cada una de sus criaturas de este mundo pecador proceda al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. La voluntad de Dios es la salvación del pecador. San Juan capítulo 5, versículo 36, mira lo que dice Jesús. San Juan capítulo 5, versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Yo vine a dar mi testimonio,
procedo del Padre. Yo vine a dar mi testimonio, el Padre me envió. Yo vine a dar mi testimonio. Cuando les digo que el Padre me envió, lo que les quiero decir es que el Padre y yo nos sentamos, analizamos la situación y nos pusimos de acuerdo en que cada uno cumpliría una parte en este asunto. Mi Padre comenzó, yo continúo la obra de mi Padre, y cuando yo me vaya, el Espíritu seguirá la obra mía, y cuando el Espíritu Santo venga, entonces dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio. En otras palabras, es la misma misión del Padre, es la misma obra de Dios, lo único que vamos cada uno haciendo la parte que nos corresponde. Estamos haciendo la obra de Dios, el afán, el interés de Dios es la salvación del pecador. Capítulo 6, versículo 38. San Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién dice Jesús? Del que me envió. Vine para hacer la obra de mi Padre. Capítulo 10, versículo 25, San Juan. Capítulo 10, versículo 25, dice el Señor Jesús. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. No me creen a mí, perfecto, pero miren las obras que estoy haciendo en nombre de mi Padre. Si no me quieren creer a mí, no me crean, pero crean a las obras que estoy haciendo en el nombre de mi Padre. Y si creen a las obras que hago en el nombre de mi Padre, ustedes creerán en el testimonio de mi Padre. Y si ustedes creen en el testimonio de mi Padre, creerán en el testimonio mío, y entonces ustedes serán creyentes. Todo el problema de la incredulidad es que no le creen a Dios. San Juan capítulo 10, versículo 32. Dice el versículo 32, Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? En otras palabras, si vengo a hacer las obras de mi Padre, si vengo de parte de mi Padre, si le estoy mostrando a mi Padre, ¿qué le pasa a ustedes? San Juan capítulo 10, versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. San Juan capítulo 14, versículo número 10. San Juan capítulo 14, versículo 10, dice la Biblia: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué dice ahora? Él hace las obras. En otras palabras, si me rechazan a mí, están rechazando a mi Padre. Y si rechazan a mi Padre, no saben en el lío que se están metiendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Fue Dios un misionero? Sí. ¿Fue Jesús un misionero? Sí. ¿Fue el Espíritu Santo un misionero? ¿Sí o no? ¿Y quién es el misionero ahora? El Espíritu Santo. Y dice Jesús: y ustedes también. Me llena de gozo y me llena de alegría saber que cuando salgo a predicar el Evangelio, salgo en el nombre de Jesucristo. Y salgo haciendo la obra que es de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Por eso no me da miedo decirle a la gente que se entreguen a Cristo Jesús, porque no es cosa mía, es cosa de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Necesitamos conocer la fuente de lo que presentamos. Necesitamos conocer la razón de ser del Evangelio que proclamamos. Necesitamos conocer el dueño de este negocio, porque si usted lo conoce y se relaciona con él, cuando sale a predicar, no hay timidez, no hay temor, no hay dudas. Usted está presentando el mismo Evangelio que predicó Dios. ¿Sí o no? Entonces predíquelo. Ahora asegúrese que el Evangelio que usted quiere que santifique a la gente, lo santifique a usted. Por eso Cristo mismo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque si el Evangelio que tú predicas no te santifica a ti, momento. Yo creo que es una inmoralidad exigirle a los demás lo que usted no hace en su propia vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y el hombre con el cigarrillo en la boca hace: el día que le vea a usted, y sacude el cigarrillo, con un cigarrillo en la boca, le rompo la boca. Oiga, qué abusador, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Tenga cuidado.
Tenga cuidado. La Biblia es linda, la Biblia es maravillosa. La Biblia es un manantial y no tiene fin. Capítulo 17, versículo 4. Mire qué cosa linda. Estamos en el testimonio de Jesús. Capítulo 17, versículo 4. Dice Jesús: yo te he glorificado en la tierra. He acabado, ¿qué dice Cristo? La obra que me diste que hiciese. Qué lindo si nosotros llegamos a ese punto, pastor. Dice Pablo: he acabado, he guardado. ¿Terminó Pablo? Sí. ¿Y qué dijo? Ahora me van a cortar la cabeza. Y fue y le cortaron la cabeza. ¿Dijo eso Pablo? Pero eso fue lo que pasó. Oh, no. Pablo decía: ¿para qué quiero la vida si no es para predicar a Cristo? Por eso dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De quién estaba lleno Pablo? Del Espíritu Santo. Seamos bien honestos. ¿Verdad que tenemos una agenda larga de cosas por hacer en este mundo? Y una agenda larga de tonterías que queremos en este mundo. Qué bobería, ¿eh? Y tú esta mojiganga se van a quemar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A mí me gustan los carros, pastor, me gustan los carros finos. Pero tengo un carro sencillo, digo. Yo le dije a mi hijo le fascinan los carros también. Le dije: Andresito, no tengo el carro que no pueda comprar. Ahí sí yo pudiera comprar un carro bueno, Andresito, mamacita linda, yo te hago un cuento. Y él se goza porque le gustan los carros buenos también. Tenga lo que usted puede tener, no se meta en deuda. Las deudas le drenan la vida. Si usted puede salir de deuda, salga. Salga. Porque es que una gente que debe, ¡pum!, se le cae la moral, ¿sí o no? Imagínese usted predicando un sermón y que al que usted le debe se le siente un... Imagínese el lío que se arma, se le cae la moral. ¿O no? Yo prefiero mejor no tener las cosas, pero no deber. Para que no se me siente nadie a quien yo le deba, porque entonces, ¿cómo predico el sermón? Se me complica la vida, ¿no? Alabado sea Dios. Cristo vino y cumplió su obra. Cristo vino y cumplió con la obra de Dios. Jesús estaba completamente dedicado a la misión que vino a cumplir en la tierra, completamente dedicado a dar el testimonio que vino a presentar en la tierra. San Juan capítulo número 3, versículo 32 y versículo 34. Miren, vamos rapidito que el asunto, tenemos que llegar a un lugar y esto es solamente la introducción. San Juan 3, versículo 32, el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Versículo 32. Y lo que vio y oyó, ¿qué dice? Esto testifica y nadie recibe su testimonio. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Mi pregunta: ¿vino Cristo a presentar a Dios a la tierra, sí o no? La misión de Cristo era sencillamente dar vida eterna. Cuando los seres humanos entienden, como cristianos, que su misión es dar vida eterna, cuando descubren la grandeza, la belleza, la santidad, la trascendencia de la obra que están haciendo, entonces ocurre en su mente como una explosión. Es como despertarse. San Juan 15, 17 dice: y volviendo en sí y saliendo del estupor y saliendo de la borrachera y despertándose. Hasta que usted no entiende eso, usted no entiende lo que está haciendo. No hay nada que el ser humano tema tanto como la muerte. ¿Sí o no? Y Dios le puso en las manos a usted impartirle vida a la gente. Yo he venido para que tengan vida y la tengan, como dijo Jesús, en abundancia. ¿No nos llamó Dios a nosotros para que seamos embajadores? ¿No nos dio Dios el ministerio de la reconciliación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando hacía el funeral de mi mamá, lloraba así. Pero era un llanto gozoso. Ya no sufriría más dolores mi mamá. Descansaría en paz como ella quería. Hasta la mañana gloriosa que Cristo viniera y se levantara de su tumba completamente transformada para vivir con nosotros para siempre, jamás. Así que Cristo venció la muerte en la muerte de mi mamá. Alabado es el nombre de Dios. Una cosa linda. La doña se murió cuando le dio la gana.
no cuando la muerte quiso. Tenemos un Dios todopoderoso. Y recuerdo esa última vez que hablé con ella, me dijo, ya yo estoy lista para morir. Y es fantástico. La muerte fue vencida por Cristo Jesús. El pecado vencido por Cristo Jesús. La maldad vencida por Cristo Jesús. El diablo vencido por Cristo Jesús. Y todo lo malo vencido por Cristo Jesús. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso lo tenemos en las manos. ¿Por qué somos tan tímidos? ¿Por qué tanta timidez en dar nuestro testimonio? El Señor Jesús dio su testimonio y dejó claro, Juan 3:36, que Él vino a dar vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué cosa? Está sobre él. Cristo dio su testimonio. San Juan capítulo 7, versículo 28. Vamos rapidito a ver si llegamos donde debemos llegar, que es algo bien sabroso. San Juan capítulo 7, versículo 28, versículo 29, Cristo está dando su testimonio. Juan 7, 28 y 29. ¿Cómo dice el verso 28? Jesús entonces, enseñando en el templo, ¿qué dice ahora? Alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo. ¿Y qué dice ahora? Y él me envió. Juan escribe que Jesús alzó la voz. La idea de alzó la voz es la frase clamó en alta voz. Y el verbo clamar es bien interesante en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 15, dice que Juan el Bautista clamó. Vamos rapidito, vamos a ver rapidito qué significa clamar. San Juan capítulo 1, versículo 15. ¿Qué significa que clamó? ¿Qué significa que Juan el Bautista clamó? Juan capítulo 1, versículo 15. Juan dio testimonio de él. ¿Y qué dice ahora? Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Clamar define, denota, aclara, establece que el que está presentando un mensaje tendrá una oposición. Y que los que reciban el mensaje tratarán de tergiversar el mensaje, oponerse al mensaje o luchar contra ese mensaje. ¿Cómo lo sabemos? San Juan capítulo 1, versículo 10 y versículo 11, ¿con qué se encontró Juan el Bautista al proclamar su mensaje? Dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Qué dice ahora? Pero el mundo no le conoció. ¿De quién hablaba Juan? De Jesús. ¿A quién anunciaba Juan? A Jesús. ¿Quién era Juan? El pregonero. ¿De quién? De Jesús. ¿Qué pasaba con el mundo y Jesús? No conocían a Jesús. ¿De quién me estás hablando, Juan? Y número 2, versículo 11, a lo suyo vino y ¿qué cosa? Y los suyos no lo recibieron. Ni el mundo conocía a Jesús, ni los judíos recibieron a Jesús. Y ahora Juan proclama a Jesús. Y Juan dice que clamó. En otras palabras, les voy a presentar las evidencias, les voy a presentar la verdad, les voy a presentar las pruebas, porque yo sé que ustedes no quieren aceptarla. Porque yo sé que ustedes no quieren recibir mi mensaje. Y entonces Juan se plantó. Mi pregunta, ¿creyeron o no creyeron en Juan? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿quiénes creyeron? Bueno, y como ustedes me dicen que les gusta el chisme, ¿le parece bien si hacemos un poquito de chisme ahora también? San Lucas capítulo 3, vamos rapidito. La Biblia es maravillosa. La Biblia es maravillosa. San Lucas. Mire qué experiencia hermosa la de Juan. San Lucas capítulo número 3, leamos rapidito, versículo 8 en adelante, dice Juan.
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y dice Juan, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y echa en el fuego. ¿Y qué dice ahora? Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Quiénes eran la gente? Amharet, la gente común del pueblo, la gente del barrio, la gente no importante. Número 2, versículo número 12. Vinieron también, ¿quiénes? Vinieron también, ¿quiénes? Los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Quiénes eran los publicanos? Gente muy amada por la sociedad, ¿verdad? Gente muy querida por todos. La gente común de la tierra creyó el mensaje de Juan. Los publicanos creyeron el mensaje de Juan. Dice, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Mi pregunta, ¿esa gente le creyó a Juan, sí o no? Pero la gente fina no le quiso creer a Juan. Ahora viene Cristo y clama, levanta la voz. Ahora viene Cristo y anuncia lo que está diciendo. Es tan interesante el uso del verbo clamar. San Juan capítulo 7, versículo 28, dice que Cristo clamó. El versículo 37 también, mire lo que dice, Juan 7, 37, ¿cómo dice? San Juan capítulo 7, versículo número 37, ¿cómo dice? San Juan, capítulo 7, versículo 37. ¿Cómo dice la Biblia? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. ¿Y qué hizo Jesús? Alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabía Cristo que le estaban haciendo oposición? Sí. ¿Sabía Cristo que no querían recibir su mensaje? Sí. ¿Sabía Cristo que eso le traería la muerte? Sí. ¿Sabía Cristo la consecuencia de su predicación? Sí. Sin embargo, nada ni nadie lo hizo dar un paso atrás. Siempre daba un paso hacia adelante. Clamó, anunció el mensaje a pesar de que muchos no lo recibirían. Anunció su mensaje a pesar del rechazo. Anunció su mensaje porque Él vino a cumplir una misión a la tierra. Capítulo 12, versículo 44. San Juan capítulo 12, versículo 44. Dice el verso 44, ¿cómo dice? Jesús clamó y dijo, ¿qué cosa? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. En otras palabras, vengan. A mí me gusta San Mateo 21, 22 y 23. Me gusta Mateo. No sé si por tener sangre caribeña, pero a veces las cosas se calientan y me gusta que las cosas se calienten. ¿Se han dado cuenta que la cosa muy fría como que no? ¿Se han dado cuenta? Como que... Pero cuando las cosas se calientan, compadre, usted o se pone o lo pone. Así que en Mateo 21 Jesucristo dijo, bueno, se acabó el relajo. Porque Cristo venía y predicaba en Jerusalén y se mandaba corriendo y se iba para el otro lado, compadre. Y después volvía otra vez y se mandaba corriendo. Hasta que en Mateo 21 dice, ¡ey! Se acabó el relajo. Se remangó la manga y dijo, aquí vamos con los puñetazos limpios. Y se metió a Jerusalén. Lea Mateo 21, 22 y 23. Y usted dirá, hoy, ¿qué le pasó a Jesucristo? El tipo se decidió. Hay una serie que se llama Conociendo al Rey, que está en la página nuestra, lavozdelconsolador.org. No tiene que pagar, no tiene que dar ninguna donación, no le estoy vendiendo nada. Puede oír la serie, puede grabarla, copiarla, regalarla, pero no la puede vender. Entre a la página,
ahí hay como 50 y tantos sermones que es un comentario sobre Mateo. Y gócese con esos capítulos, esos sermones que hablan del capítulo 21, 22 y 23. Cristo decide hacerle frente, decide resolver el problema, decide terminar su testimonio. San Mateo capítulo 27, versículo 50. La Biblia es un manantial. San Mateo 27, versículo 50, que no tiene fin. Recuerde que estamos con el verbo clamar, clamó. Cristo tenía que clamar porque tenía oposición. Tenía que clamar porque muchos no querían recibir su testimonio. Dice el versículo 50, San Mateo capítulo 27, mas Jesús, habiendo otra vez, ¿qué dice? Clamado a gran voz, ¿qué dice? Entregó el Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cumplió su ministerio? ¿Lo cumplió o no lo cumplió? ¿Lo cumplió o no lo cumplió? ¿Y usted qué hará? Si usted anda con tanta ñoñería, no, que la gente, mire, déjese bobería, usted viene en el nombre del Señor. Presente un testimonio limpio, una vida sana, una vida santa. Las consecuencias déjenlas en las manos del Señor. Y deje que Dios pelee a su lado. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cristo nunca tuvo temor porque decía, mi Padre no me ha dejado solo. Él siempre está conmigo. El Señor Jesús dejó bien claro que Él vino a la tierra a cumplir una misión. En San Juan capítulo 7, versículos 28 y 29, el anuncio de doctrina que Jesús hace en ese momento contiene lo siguiente. Número 1, yo no he venido de mí mismo. Número 2, el que me envió es verdadero. Número 3, ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco. Número 4, de Él procedo y Él me envió. Número 1, no vengo de mí mismo. Esta frase señala la autoridad de Cristo. Su autoridad procede de aquel que le envió. La revelación del Padre hace posible el conocimiento de la persona de Cristo. Por ejemplo, San Juan capítulo 8, versículo 14, Jesús sabe de dónde viene y a dónde va. San Juan capítulo 13, versículo 3, Él dice que salió de Dios y a Dios regresa. San Juan capítulo 1, versículo 15, versículo 27, Jesús es el que viene. San Juan capítulo 3, versículo 31, Jesús está sobre todos. San Juan capítulo 12, versículo 13, Jesús es el Rey de Israel. San Juan capítulo 1, versículo 9, 3 y 4, Jesús es el Creador. San Juan capítulo 1, versículo 15, es preexistente. San Juan capítulo 3, versículo 31, San Juan capítulo 1, versículo 15 es preexistente, 3:31 es de arriba, 6:14 es el profeta, 11:27 es el Hijo de Dios y Juan 1:1 es el Verbo. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús sabe quién es Él, sabe de dónde viene y sabe a qué viene. Toda esta evidencia nos dice que nosotros no nos estamos inventando nada. Cuando salimos a predicar el Evangelio de Jesucristo, estamos predicando el Evangelio de Dios y salimos en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Nada que temer. Número 2, aquel que me envió es verdadero. Primera de Juan capítulo 5, versículo 9 en adelante. Primera de Juan capítulo 5, versículo 9 en adelante. La Biblia es un manantial. Pastor, entonces es imprescindible el testimonio de Jesús, es de vida o muerte. Entonces el testimonio de Jesús involucra a Dios completamente. Entonces el testimonio de Jesús parte de Dios plenamente. Primera de Juan capítulo 5, versículo 9 en adelante. ¿Qué dice el verso 9? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, ¿qué dice? Tiene el testimonio en sí mismo.
El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice? No tiene la vida. Y el 13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, ¿qué cosa? Que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Cristo estaba siendo bautizado y subió del agua y el Santo Espíritu apareció en forma de una paloma dorada, ¿quién habló desde el cielo? Dios. ¿Qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A él oíd. ¿Testificó Dios? A ver, ¿sí o no? Y el testimonio de Dios en favor de Jesús hizo de Jesús la persona correcta para predicar el evangelio, ¿sí o no? Ahora el testimonio de Jesús en relación a ti confirma que el testimonio de Dios fue cierto en Jesús y es cierto en ti, porque es el mismo evangelio, la misma misión, la misma voluntad de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? El problema está en que necesitamos ser arrepentidos, ser personas convertidas. Nuestra falta de conversión, nuestra falta de arrepentimiento nos lleva a dudar de Dios. Y cuando usted duda de Dios, Dios no bendice la incredulidad. Por eso el mundo de hoy se llena de tanta oscuridad, porque la gran mayoría de los que se llaman cristianos son incrédulos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cristianos arrastrándose de una manera miserable. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Oiga, mejor seguimos. A ver si llegamos donde tenemos que llegar. Yo lo conozco, dice el Señor Jesús. El conocimiento que Cristo tiene del Padre se relaciona con el origen de la misión redentora. Se trata de un conocimiento de carácter misional completamente relacionado con la acción. Esta acción de Dios está realizándose entre los hombres para su salvación. Es gracias a este conocimiento de Cristo acerca del Padre sin intermediarios que puede decir San Juan 3:11, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. San Juan 5:37, acepta el testimonio del Padre como verdadero. San Juan 12:50, conoce su mandamiento. Cristo sabe de dónde viene. Cristo conoce al Padre. Cristo sabe a qué viene y Cristo sabe lo que ocurrirá. Y si lo sabe todo, Él sabe también que te escogió a ti para que prediques su mensaje para salvación de la humanidad. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Es lindo esto o no es lindo? ¿Somos o no somos privilegiados? ¿Sí o no? Aún ángeles quisieran hacer lo que Dios nos ha dado el privilegio de hacer. San Juan capítulo 18, versículo 4. ¿Cómo dice Juan 18:4? San Juan capítulo 18, versículo 4. Mira lo que dice Juan 18:4. Esto de la misión, eso es hermoso. Es la razón de nuestra existencia, es la razón por la que vivimos, cumplir la misión de Dios. San Juan 18, versículo 4, ¿cómo dice el verso 4? Dice el verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿qué cosa? ¿A quién buscáis? La frase, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Sí o no? Y no dio un paso atrás. Sabe todas las cosas por el conocimiento que tenía del Padre. El conocimiento del origen es un elemento vital para la conducta del ser humano. Si usted no sabe de dónde viene, usted se comportará de cualquier manera. ¿De dónde venía Gabriel? Gabriel le dijo a Zacarías, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. En otras palabras, ¿cómo se te ocurre a ti cuestionar lo que te estoy diciendo?
ahora te va a quedar mudo y no podrás hablar hasta que el niño nazca. Me gustó esa actitud de Gabriel. ¿Quedó mudo o no quedó mudo? Oye, con todo respeto, Gabriel como que se molestó. Los dominicanos diríamos, se le calentaron las orejas. ¿Cómo es que la gente no creerá lo que usted le está presentando? Disculpen, estamos presentando la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? Si usted está presentando la palabra de Dios y esa misma palabra de Dios ha limpiado su vida, y esa misma palabra de Dios ha transformado la vida suya, usted tiene todo el derecho de pedirle a la gente exactamente lo mismo en la vida de ellos. Porque no son ellos, sino el Espíritu Santo que lo hará en ellos. Por eso Cristo no dio un paso atrás. Cristo conocía y sabía todas las cosas. Soy de Él y Él me envió. San Juan capítulo 7, versículo 29. Esta frase significa que el Hijo existe por sí mismo en la presencia del Padre. El Padre y el Hijo existen en completa unidad de acción. Pienso que ya estamos listos para entrar en lo que tenemos que estudiar. ¿Estamos claros con el testimonio de Jesús? A ver, ¿sí o no? El testimonio de Jesús produce dos grupos de personas y usted y yo pertenecemos a uno de los dos grupos. ¿Están listos para el examen? ¿Seguro? No le va a gustar, le va a doler. ¿Están listos? ¿Están listos? Muy bien, veamos. Y su problema, usted tiene que sacar una conclusión. ¿A cuál de los dos grupos usted pertenece? No dé nada por sentado. Lo único que se puede dar por sentado es que Dios es soberano, es el dueño del universo, es el Señor y Dios es Dios. Pero en lo que se trata de la vida suya, asegúrese de confirmar en la palabra de Dios lo que pasa con usted. No dé las cosas por sentadas y se acabó. No. Vamos a trabajar ahora y aterrizar. Dos grupos de seres humanos que resultan como consecuencia del testimonio de Jesús. Cada grupo tiene un origen diferente. ¿Qué cosa tiene cada grupo? Un origen diferente. Los incrédulos tienen su origen en el mundo. San Juan capítulo 8, versículo 23. San Juan capítulo 8, versículo 23. ¿Qué dice el verso 23? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Eso está claro o no está claro? ¿De dónde se supone que son los predicadores del evangelio? De arriba. ¿Y qué hacen abajo? Cumplir la misión de predicación, pero no se envuelven con las cosas que se hacen abajo. ¿Cómo se entiende cristianos mundanalizados y secularizados? Le dije que le iba a doler. Capítulo 15, versículo 19. San Juan 15, 19. ¿Cómo dice el verso 19? San Juan 15, 19. Vamos rapidito. ¿Cómo dice el verso 19? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo, ¿qué dice? Os aborrece. ¿Te aborrece el mundo o el mundo te recibe y te abraza? ¿Te aborrece el mundo porque no te pareces al mundo o te pareces demasiado al mundo? Bueno, mejor sigamos. Capítulo 17, versículo 14. Pon la cosa clara, querido. Pon la cosa bien clara. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Pastor, ¿por qué son esas evidencias? Resultado del testimonio de Cristo, se crean dos grupos en la tierra, y solo dos grupos, los incrédulos y los creyentes. ¿En qué grupo estás tú? Ese es el problema tuyo, mi negro, eso tienes que descubrirlo tú. Primera de Juan 2:16, ¿cómo dice el 16? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Le dije que le iba a doler. Capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice el 4? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? Es de Dios.
versículo 5. ¿Cómo dice el versículo? Perdón, capítulo 4, versículo 4. Leí el versículo número 2. ¿Qué dice el versículo 4? Primera de Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿verdad que esto está claro o no está claro? ¿Está claro o no está claro? La pregunta es, ¿a quién te pareces? ¿Cómo piensas? ¿Cómo vives? ¿Cómo actúas? No te engañes. No te engañes con una falsa religiosidad. Mira la vida que lleva, la vida que vives. Pastor, estábamos siendo buenos amigos, pero ya no me está gustando. Discúlpame, yo me voy el domingo. Pero si no te lo digo ahora, puedes tener dolores de cabeza mañana. Si somos de Cristo, aceptaremos el testimonio de Cristo. Y nuestra vida reflejará la vida de Cristo. ¿Quieren que sigamos por aquí o quieren que me devuelva? Yo voy a seguir aunque usted quiera que yo me devuelva. Todo el que no ha nacido de nuevo es del mundo. No tiene control sobre su vida. No puede conseguir la salvación por sí mismo. No puede llegar a la luz. No puede practicar la verdad. No puede alcanzar la vida. El sentido de la vida de ese tipo de gente experimenta todos los antecedentes de la muerte: tinieblas espirituales e intelectuales, desequilibrios emocionales, creadores de angustia y de aflicción, desadaptaciones y conflictos sociales productores de sufrimiento, un estilo de conocimiento y sabiduría que se mueve en un círculo vicioso, se origina en el mundo y solo el mundo lo escucha, finalmente un destino de muerte. ¿Va así el mundo de hoy, sí o no? ¿Sí o no? Y encontramos muchos cristianos envueltos en esa vorágine de cosas, ¿sí o no? Vidas cristianas sin poder, sin sentido, racionalizadores, vidas acabadas. Los creyentes tienen su origen en Dios. San Juan capítulo 8, versículo 47. Mire qué cosa linda. Juan 8, 47. La Biblia es maravillosa. Juan 8, 47. Los creyentes tienen su origen en Dios. ¿Qué dice el versículo 47? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Quién dijo esas palabras? El Señor Jesús. Número 1, número 2, 1 de Juan capítulo 4, versículo 4 y 6. Bueno, ya lo leímos. Capítulo 5, 1 de Juan, versículo 19. La Biblia es un manantial maravilloso. 1 de Juan 5, 19. ¿Cómo dice el verso 19? 1 de Juan 5, 19. ¿Cómo dice? Sabemos que somos de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí, mamacita. Pero como dice la frase primero, sabemos que somos de Dios. ¿Los creyentes de quién son? Son de Dios. ¿De quiénes somos nosotros? Somos de Dios. Los creyentes tienen su origen en la verdad. San Juan capítulo 18, versículo 37. San Juan 18, 37. Cuando bajes de esta montaña puedes ir seguro y cierto que tienes en las manos la bendición de Dios en su palabra. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel, ¿qué cosa? Que es de la verdad, ¿qué hace? Oye mi voz. Así que los creyentes, número 1, tienen su origen en Dios. Número 2, tienen su origen en la verdad. Número 3, este es el origen de Cristo. Se origina en Dios, se origina en la verdad. San Juan capítulo 8, versículo 42. Mire qué cosa linda. Juan 8, 42. Dice el verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él, ¿qué cosa? Me envió. Capítulo 16, versículo 28, ya lo leímos. Se puede lograr a través del nuevo nacimiento. ¿Cómo puedo yo lograr ser un creyente, pastor? San Juan capítulo 1, versículo 13.
La Biblia es linda y maravillosa. San Juan capítulo 1 versículo 13, usted puede ser hijo de Dios. Dice la Biblia, Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Y finalmente, ¿cuáles son los perfiles, las características de aquellos que son creyentes y tienen su origen en Dios? Número 1, el origen le orienta la vida, hace que el ser humano crea, conozca la luz y viva en ella, logra que practique la verdad, haga la voluntad de Dios, obedezca sus mandamientos y tenga un sentido misional para la vida. Sabe que su vida tiene un propósito y su propósito es dar gloria al Dios Todopoderoso. Son hechos hijos de Dios, reciben la salvación, pueden entrar en el reino de Dios, son misioneros y misioneras de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿le gustaría ser un creyente del Señor? Entonces póngase en pie conmigo. No hay nada más refrescante, no hay nada más hermoso, no hay nada más glorioso en la tierra que saber que uno es misionero de Dios. Saber que los ángeles te acompañan, que el Espíritu mora en ti, que los ángeles te cuidan y te protegen, y que la mirada linda y tierna de Dios te sigue en cualquier lugar donde tú vayas. Eso es hermoso. ¿No es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y hasta los demonios te lo dicen. Hasta los demonios te lo dicen. Cuando usted baje de esta montaña al valle, a su casa, a su iglesia, donde usted vaya, recuerde, querido, querida, que usted es un misionero de Dios. Querido Padre Celestial, alabamos, bendecimos y glorificamos su nombre. Señor querido, gracias por Cristo Jesús. Gracias por su testimonio. Gracias, Señor, por el alto honor y el santo privilegio de colocarnos, de ubicarnos, de recibirnos y aceptarnos, Señor, como parte de su equipo. Señor, nos llena de gozo entrar a su equipo, a su ejército, mirar la obra que usted hizo, mirar la obra que ha hecho Jesús, mirar la obra que ha hecho el Santo Espíritu, y ahora nos dan nuestro uniforme y nos metemos en su equipo, Señor. No nos importa que nos toque con una escoba barrer o recoger lo que sea. Señor, no nos importa nada. Lo único que nos importa es saber que somos de su equipo. Colóquenos donde usted quiera y haremos lo que usted diga. En su mano bendita y santa nos entregamos, Dios. Le alabamos y le bendecimos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.